Hola, ¿qué tal mis alumnos del taller de literatura del tercero medio HC? Hoy vamos a retroalimentar la guía de la unidad número 1, Construyamos trayectoria de lectura, en relación al contenido de tópicos literarios en diversas manifestaciones culturales. Bien, chiquillos, antes de partir, señalarles que esta guía es netamente de contenido, tiene una actividad muy pequeña al final de la guía, pero está enfocada principalmente en contenido. Así es que es sumamente importante que la tengan a su haber, es decir, archivada, porque les va a servir como apoyo para poder desarrollar los otros trabajos que se vienen posteriormente. ¿Ya? Así es que, bien, señalado esto, procedemos a explicar. Entonces, contenido, ítem número 1, los tópicos literarios. ¿Qué son los tópicos literarios? Los tópicos literarios son temas recurrentes que se originan en la retórica o en el arte del buen decir. Los tópicos recogen una serie de lugares comunes y los convierten en fórmulas o clichés, los cuales se reiteran a través del tiempo y llevan consigo todo el peso de una tradición, ¿ya? Una tradición literaria. Chiquillos, acá el propósito de los tópicos literarios es precisamente hermosear el lenguaje, ¿ya? Tal como lo señalaba, son ideas o conceptos que se sostienen a lo largo de la historia. La mayoría de estos tópicos provienen de la tradición grecolatina, ¿ya? Es decir, de la función cultural de griegos y romanos. Esta fusión se produjo en el siglo II a.C., cuando los romanos conquistaron Grecia y empezaron a asimilar su cultura. También es importante mencionar que los tópicos literarios expresan tres grandes temas importantes, que son el amor, la vida y la muerte, temas principalmente universales. Bien, bien, dicho eso, comenzamos. Dividí los tópicos literarios en épocas literarias y los primeros fueron seleccionados, clasificados a partir de lo que es el Renacimiento, ¿cierto? Hablamos, me acuerdo que al principio de año hicimos nuestras corrientes literarias, hicimos nuestra línea de tiempo y hablamos del Renacimiento, ¿cierto? Este movimiento cultural, artístico, que se produce en Italia, ¿cierto? En los siglos XIV y XVI y que se extendió por toda Europa. Dentro de los tópicos literarios que aplican al Renacimiento tenemos el locus amoenus, ¿cierto? Tenemos el carpe diem, el colligis Virgo Rosa, el Beato Il, la descripción Boye, descriptio Boye, perdón, y vanitas, vanitas. Chiquillos, no voy a ahondar en cada uno de ellos para no extenderme tanto. Lo voy a explicar en el acompañamiento que va a quedar a disposición de ustedes para que ustedes puedan estudiar precisamente, pero para mí es sumamente importante que lean la descripción. Por ejemplo, en el caso de locus amoenus significa lugar idílico. Consiste en la descripción de un lugar paradisiaco, ideal al descanso, en donde se contempla un río claro, los prados verdes, flores y árboles. Y acá tenemos un ejemplo de Garcilaso de la Vega que dice, con vida o en un dulce sueño, aquel manso ruido del agua, la clara fuente envía. Entonces ahí estamos en presencia, ¿cierto?, de este tópico literario. ¿Qué quiere decir, cierto? De un dulce sueño, de un lugar idílico, de un lugar placentero. Y lo podemos conectar entonces con lo que dice aquí Garcilaso de la Vega en este verso, ¿cierto? Directamente con el locus amoenus, es decir, lugar idílico. Bien, tenemos el carpe diem, ¿ya? Que significa disfruta el día. Consiste en una exhortación a vivir el presente de forma positiva. Y acá tenemos, por ejemplo, un verso, ¿cierto?, de Garcilaso la Vega que dice, coged de vuestra primavera el dulce fruto antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre. Y es decir, aquí estamos hablando, ¿cierto?, de disfrutar la primavera, la juventud, dice, el dulce fruto antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre. Y aquí tiene relación, ¿cierto? Cuando habla de nieve, habla de las canas. Cuando nosotros ya llegamos a una edad adulta, ya casi de tercera edad, se nos cubre nuestra cabecita con canas. Entonces, a eso exhorta, ¿cierto? A que nosotros disfrutemos la vida, disfrutemos el día a día
que es lo más importante. Bien, expliqué un poco más o menos lo de estos tópicos literarios, el Locus Amoenius, el Carpe Diem, ¿ya? Precisamente enfocado a lo que es el renacimiento. ¿Se acuerdan que en clase nosotros hablamos del renacimiento, de esto, de renacer, ¿cierto? El hombre, si hablamos de la teoría del péndulo, el hombre está creando, el hombre está en un momento de plena satisfacción, ¿ya? Está en un periodo de mucha ilusión, por eso los tópicos literarios tienen como esa línea, ese corte, ¿cierto? De disfrutar, de aprovechar la vida y así sucesivamente. Si ustedes se fijan, lo leen con detención, se van a dar cuenta de ello. Luego, lo clasifiqué los tópicos literarios pertenecientes al barroco. Otro movimiento literario que también lo vimos en clases presenciales, que también está relacionado con esto de los tópicos, dice que surge, ¿cierto? Este movimiento en el siglo XVI y principio del siglo XVIII, también abarca bastante de Europa y nosotros hablamos del barroco ya con el hombre o el ser humano en un periodo de desilusión, ¿cierto? El hombre está más ensimismado, va a estar en un momento de pesimismo, quizá un poco de, mm, de introspección, de quizá un poco más de cuestionamiento, y se van a dar cuenta que los tópicos literarios apuntan un poco a eso. Por ejemplo, el Omni Mors Equat significa muerte igualitaria. Es un tópico que procede de la mortandad que causó la peste negra. Expresa que cada ser humano morirá en iguales condiciones sin importar su fortuna, fama o acciones. Y así sucesivamente ustedes se van a ir dando cuenta cómo estos tópicos literarios aluden precisamente al contexto cultural, histórico del barroco. Es increíble cómo de alguna manera esto también nos hace ruido y nos va señalando. Acá lo puse tópicos literarios que están ahora relacionados con el siglo de oro español, ¿ya? También es un movimiento cultural, ¿ya? Es un periodo de florecimiento del arte y la literatura en España que se da precisamente a fines del siglo XVIII, ¿ya? Así que es súper importante tener en cuenta que cada manifestación o cada evento que hace el ser humano siempre va a estar bajo la sombra de un contexto histórico, ¿ya? Bien, entonces dentro de lo que es el siglo de oro español, si eso, hablamos de una renovación, ¿cierto? De la literatura, un nuevo brío, ¿cierto? De lo que significa esto del el arte, ¿cierto? Del florecimiento de la literatura, tal como lo señalé, hablamos de tópicos alusivos a lo que es el ciervo herido, ¿ya? Por ejemplo, la tierra de la abundancia, el mundo al revés, de las armas y de las letras que están muy conectados con, eh, la obra de Miguel de Cervantes, El Quijote de la Mancha. ¿Ya? Muy bien. Lo otro es la falta modestia, la edad de oro, Ubisum, donde están. En fin, no voy a ahondar en todos los tópicos literarios para no extenderme demasiado, pero es necesario que este material lo lean y vayan haciendo las relaciones. Acuérdense de lo que vimos, hagan una analogía con lo que es la teoría del péndulo que vimos en clase también. Bien, para poder, ¿cierto?, hacer más didáctico este contenido que quizás es un poco tedioso, quizás un poco más complicado de comprender, lo quise extrapolar con lo que vivimos, con las manifestaciones culturales que tenemos hoy, ¿ya? Por ejemplo, en canciones, en video, en memes. Entonces podemos estar, acá les puse, por ejemplo, canciones que tienen relación con el carpe diem, ¿ya? Que hablan precisamente del disfrute del día, del aprovechar el hoy y no el mañana. Por ejemplo, del locus amoenus, del lugar idílico, ¿ya? Y aquí les puse una canción Imagine de John Lennon, por ejemplo, la introducción a la película El Dorado, que también nos habla precisamente de esto, de este lugar idílico, soñado, ¿ya? Y así sucesivamente le fui poniendo
ejemplos para que ustedes vayan identificando el tipo de tópico, ¿ya? Y llevarlo a la realidad, a lo que vemos hoy, ¿ya? Lo que vemos habitualmente. Pues Food, ustedes son mucho más visuales, son mucho más tecnológicos, así que traté de explicárselo de esta forma, más didáctica, ¿ya? Bien, pero ahora lo que me voy a enfocar en la actividad. ¿Qué es lo que había que hacer acá? ¿Cierto? Elaborar una infografía, ¿ya? Como el ejemplo que se señala acá, con la explicación teórica de algunos tópicos literarios de la tradición literaria. Dije 4 tópicos. No utilizar los que ya se encuentran no utilizar este amor post-mortem ni tempus fugit, sino que la idea es ubicar, hay varios arriba en la guía que les puede servir para hacer su infografía. La idea es que ocupen de manera ingeniosa la forma de poder representar en un dibujo, ¿cierto? En una imagen, el tópico literario que ustedes eligieron. ¿Ya? Bien. Espero que hasta acá no tengamos dudas. Cualquier cosa, ustedes ya saben que me pueden escribir en la plataforma del colegio. En el WhatsApp estoy de 2 a 5 todos los viernes y también en los acompañamientos. Bien, no olviden archivar su material, dejar todo bien guardadito y quedamos hasta acá. Bien, fue un gusto, queridos estudiantes. Nos vemos.